se está, bueno, incorporando Raimundo, Leticia, que va a cerrar la jornada el día de mañana. Hola Raimundo, buenos días y bueno, bienvenida Constanza, Milena, Gabriela, Nancy, y ojalá que, bueno, se vayan sumando más participantes en la medida en que vamos avanzando. Así que, bueno, aprovecho de presentarme para todos y todas las que ya están acá. Estamos grabando esta jornada. Mi nombre es Antonia Zambra y con Macarena Salvo, que está, bueno, a la izquierda de mi pantalla, dice Centro COES, vamos a moderar la jornada del día de hoy. Jornada en la que hemos titulado Jornada de Investigadores Jóvenes en temáticas sobre desigualdades. En el caso del observatorio, es una actividad organizada entre el Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social y el Observatorio de Desigualdades de la Universidad Diego Portales. En ambos casos es la segunda jornada que organizamos y también se enmarca esta actividad en la postconferencia COES, y a la que hemos invitado, ¿no es cierto?, a estudiantes, jóvenes investigadores a presentar resultados totales o parciales de procesos de investigación, estudiantes que son de sociología de la Universidad Diego Portales o también son becarios COES provenientes de otras instituciones de Chile. Así que bueno, sin mucho más que agregar, le voy a dar la palabra a Ángela Boitano, directora del Observatorio de Desigualdades, que se va a encargar de darnos la bienvenida y las palabras introductorias. Así que adelante, Ángela, cuando quieras. Gracias, Antonia. Bueno, buenos días a todos. Yo escribí un pequeñísimo texto para dar la bienvenida a esta jornada. Y bueno, les quiero dar la bienvenida a lo que se llama Postconferencia COES y nuestra segunda jornada de investigadores jóvenes. Esta jornada la organizamos el Observatorio de Desigualdades de la UDP y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Tengo que agradecer a los y las estudiantes que se animaron a enviar sus propuestas, en primer lugar. También a Leticia Muñiz y a Raimundo Frey, que veo acá, profesores a cargo de las conferencias de apertura y cierre, respectivamente. También quiero agradecer a Alfredo Yoñán, que mañana va a inaugurar la jornada, y a los profesores que comentarán las ponencias. Me refiero a Macarena Orchard, a Jorge Atria y a Alejandro Madariaga. Finalmente también quiero agradecer muchísimo a Antonia Zambra, a Macarena Salvo, a Tomás Campos y a Manuel Baroset, sin quienes esta jornada hubiese sido muy difícil de hacer. También al equipo ICSO por su enorme colaboración. Estas dos jornadas de trabajo que haremos hoy día, lunes 23 y martes 24, buscan abrir un espacio de intercambio y reflexión en torno a propuestas, avances y resultados de investigación, como decía Antonia. Algunas están en curso, otras están terminando, otras son formulaciones. Son investigaciones cuantitativas, cualitativas otras, de jóvenes estudiantes de pregrado y posgrado que desde distintas tradiciones y enfoques abordan la desigualdad social en diversas dimensiones, como el consumo, racismo, territorio, participación, efectos de la revuelta social y de la pandemia, etc. El contexto social que vive nuestro país hace urgente contar con una discusión en torno a las temáticas sobre las desigualdades que producen injusticias. Estas explican en gran medida el denominado estallido social que vivimos el año pasado en Chile, a fin de año, las consecuencias diferenciales de la pandemia por COVID este año y las demandas actuales asociadas al proceso constituyente en nuestro país. Debemos poner el acento en las desigualdades que provocan injusticia social. Creemos que el paradigma crítico describe muy bien el escenario social animado por lo que Fraser denomina el paradigma postsocialista. Quiero citar una frase de ella, una cita de ella, que caracteriza esto que se llamaría paradigma postsocialista. Se describe como la ausencia de un proyecto emancipatorio amplio y creíble, a pesar de la proliferación de frentes de lucha, una escisión generalizada entre políticas culturales y de reconocimiento y las políticas de redistribución y el alejamiento de las pretensiones de igualdad frente a una agresiva mercantilización y agudo crecimiento de las desigualdades materiales. Cierro la cita. No ha habido una reformulación del discurso socialista omnicomprensivo de antaño que comprendía el malestar social como parte de un mismo sistema estructuralmente injusto.
La injusticia y el malestar que este suscita, sostendremos acá, se arraiga tanto en la estructura económica como en el orden de estatus. Eso implica que el fundamento del malestar no se enraiza en la violación, desconocimiento o mal reconocimiento de una identidad cultural solamente, sino en una estructura que produce subordinación social. En estas dos jornadas escucharemos una serie de trabajos que se enfocan las determinaciones que impone el capitalismo global y la violencia como una dimensión ineludible para comprender la vida política. Es necesario analizar el contexto, pues es el telón de fondo sobre el cual se recorta la identidad. Ese es, cito, el fondo y terreno mismo para la emergencia de las subjetividades políticas cambiantes, dispersas, contingentes, irónicas, etc., como diría Butler, Laclau y Zizek en un libro que se llama Contingencia, Hegemonía y Universalidad. Por ejemplo, ser mapuche en Chile se explica por una operación simultánea de exclusión y homogeneización que se opera desde el Estado y desde la élite hacia ese grupo. La preocupación por las demandas de los grupos minorizados nos pone en contacto con urgencias concretas que dan cuenta finalmente de la calidad de nuestras democracias y al mismo tiempo problematiza algunos de los supuestos teóricos con que explicamos los movimientos sociales y su relación con el fenómeno del capitalismo global que actúa como telón de fondo frecuentemente naturalizado o no tematizado. La desigualdad es un tema vigente, urgente de atender, indignante y que nos golpea la cara cotidianamente. En Chile, por ejemplo, el 1% más rico de Chile concentra el 27,8% de los ingresos del país, aún, ¿no? Esto es escandaloso si nos comparamos con países con PIB per cápita similar al nuestro, como Uruguay, en que ahí el 1% se lleva el 16,9%. Aunque se entiende que esto no es un tema solo de ingresos solamente, sino también percepción de justicia y de bienestar entre las personas. Voy a usar un autor que se llama Paul Ricoeur. Él en Caminos de Reconocimiento señala que la demanda por reconocimiento sería de naturaleza moral. Esta tesis rechaza la interpretación naturalista acerca de las fuentes de la política. La política la entiende, como Aristóteles, como una ciencia arquitectónica que se sustenta en una moral de obligación. Entre los modelos de reconocimiento, Ricoeur menciona el amor, cuya negación es la humillación, el derecho y la estima social. Me detendré en el segundo. Desde ahí se describen las formas de ciudadanía como arreglos institucionales que se ofrecen a los miembros de las sociedades. Esta esfera, la del derecho, implica la igualdad de oportunidades para el acceso legal a ciertos bienes disponibles en la sociedad de pertenencia, que ya no están sujetos a la presencia o no de vínculos afectivos, sino que se trata de relaciones más abstractas, fundadas en la presunta idea de igualdad de las personas en el plano de los derechos. En esta esfera se reclama respeto, pero un problema del siglo XX es el contraste flagrante entre la misma atribución de derechos y la desigualdad y la desigual distribución de bienes. Cito a Ricoeur. El punto más sensible de la indignación concierne al contraste insoportable evocado anteriormente entre la atribución igualitaria de derechos y la distribución desigual de bienes en sociedades como la nuestra, que parecen condenadas a pagar el progreso como productividad en todos los campos por un incremento sensible de las desigualdades. Cierro la cita. Esta tensión que registra Ricoeur es probablemente la que inspira parte del debate que sostiene Jones y Fraser, el que invito a leer. Terminaré señalando que a los grupos vulnerados, muchos de ellos minorías en particular, no les basta con el reconocimiento de sus derechos, sino fundamentalmente además con la posibilidad de ejercerlos. Y eso es lo que está en juego en sus reclamos, pues surge de sentimientos negativos que reciben el nombre de humillación, frustración, exclusión, según Ricoeur, o indignación, vergüenza o culpa, denominaciones que dependen de la posición intersubjetiva de la gente, según Tugendhat. Finalmente, entramos al campo de lo injusto y de lo justo precisamente mediante la denuncia. Tal vez es el guante que recogemos con iniciativas como esta jornada, por ejemplo. Y cito finalmente, el sentido de la injusticia no es solo más punzante, sino más perspicaz que el sentido de la justicia. Pues la justicia es de ordinario lo que falta, y la injusticia lo que impera. Y las personas poseen una visión más lúcida de lo que falta en las relaciones humanas que del modo recto de organizarlas. Por eso, incluso en los filósofos, es la injusticia la que primero pone en marcha el pensamiento. Y cierro con esto la presentación. Nuevamente les doy la bienvenida a esta jornada.
Espero que sea un encuentro fructífero y que mañana nos alegremos de haber organizado esto. Gracias. Gracias, Ángela, por tus palabras de bienvenida, y vemos que se van incorporando más participantes. Voy ahora a darle la palabra, la bienvenida a Leticia Muñiz Terra. Leticia nos va a presentar preparó una presentación, una charla inaugural a la que tituló Desigualdades Sociales Dinámicas, la transmisión familiar en la configuración de trayectorias de clase en la Argentina 2020. Leticia es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta de CONICET, y la invitamos el día de hoy para que abriera esta jornada, así que sin mayores palabras te doy la bienvenida, Leticia, y si quieres puedes poner tu presentación o comenzar. Adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar participando y compartiendo con ustedes estas jornadas. En especial quería agradecer a Ángela Boitano, a Antonia Zambra y a Manuel Baroset que participaron y me convocaron para participar en estas jornadas y presentar la charla inaugural. Y un poco mi idea va a ser hacer una presentación sobre las desigualdades sociales, miradas desde la perspectiva de las clases sociales, y como siempre espero que sea una charla enriquecedora y sobre la cual después podamos compartir algunas ideas, algunas reflexiones, comentarios, preguntas, críticas. Todo es bienvenido para la construcción colectiva de conocimiento. Bueno, les paso entonces a compartir la presentación, así comienzo. Bueno, mi presentación del día de hoy se llama Desigualdades Sociales Dinámicas, la transmisión familiar en la configuración de las trayectorias de clase en la Argentina 2020. Un poco la idea que tengo con esta presentación es hacer un análisis de las desigualdades sociales a partir de la idea de las trayectorias de clases. Como ustedes saben, cuando pensamos las desigualdades sociales, las desigualdades sociales se constituyen de alguna manera a partir de diferentes aristas. Uno puede pensar las desigualdades sociales a partir de las miradas educativas, a partir de las miradas más religiosas, políticas, familiares, laborales. Esta presentación que yo voy a hacer se va a enfocar fundamentalmente en la mirada sobre las desigualdades de clases centradas en las cuestiones ocupacionales o laborales, y lo que yo me pregunto en particular es cómo se configuran las trayectorias educativas y laborales de las distintas clases sociales y qué importancia tienen esas trayectorias, en esas trayectorias la transmisión familiar intergeneracional. Y esto lo hago porque cuando se estudian las desigualdades de clases en las ciencias sociales, fundamentalmente en la sociología, lo que suele suceder es que esas investigaciones se concentran en lo que se llama la movilidad social, y lo que se analiza es, digamos, cuánto puede ascender entre estratos las diferentes fracciones de clases, y digamos, la idea fundamental que tienen esas investigaciones es ver cuánto pudo ascender una persona a lo largo del tiempo, en realidad en 2 puntos en el tiempo, respecto de la ocupación y la posición en la estructura social que tenía su padre o su madre en los últimos estudios. Y digamos, queda por fuera de esos estudios más centrados en el abordaje del origen y el destino, el análisis del origen y el destino, todo lo que sucede en el proceso. Es decir, cuando nosotros analizamos las desigualdades sociales miradas desde la movilidad, miramos un punto en el tiempo que tiene que ver con el origen, es decir, con qué trabajaba, en qué trabajaba el padre, cuál era la ocupación del padre de una persona cuando tenía 14 años, y luego miramos en qué trabaja esa persona cuando la encuestamos. Entonces se miran esos 2 puntos en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Y se mide si la persona ascendió, descendió o se permaneció en esa clase social o en esa fracción de clase. Ahora, ¿qué pasa en el proceso? ¿Cómo la persona llega a ascender
o por qué la persona reproduce, es algo que queda como vacío, como que es algo que es necesario explicarlo. Y entonces, desde mi punto de vista, lo que a mí me interesó en particular es entender que en ese proceso hay una trayectoria, pero yo lo voy a llamar trayectoria de clase, y esa trayectoria de clase está de alguna manera configurada por la trayectoria educativa y la trayectoria laboral, y lo que me pregunto como algo, digamos, central en esta cuestión es cuál es el lugar de la transmisión familiar, es decir, qué es lo que la familia transmite a las nuevas generaciones y cómo se apropian o no esas generaciones de esa transmisión familiar en esta configuración de las trayectorias laborales y educativas que los llevan a alcanzar determinada posición de clase. El recorte temporal, como es una mirada dinámica, es una mirada en la que yo digamos, lo que hago es analizar lo que sucede a lo largo del tiempo, tiene un recorte temporal. Y ese recorte temporal, que digamos en esta investigación, es desde el 2003 a 2019. Es decir, incluye dos contextos políticos económicos distintos. Primero, un modelo neodesarrollista con los 3 gobiernos kirchneristas entre el 2003 y el 2015, y el modelo neoliberal que incluye el último gobierno de Mauricio Macri, que va desde el 2016 al 2019. Bien, entonces si pensamos en las perspectivas teóricas, la perspectiva teórica de la investigación que yo les estoy presentando supone la idea de que la desigualdad es relacional. ¿Qué significa esto? Que digamos, las diferentes clases sociales se configuran a partir de grupos, y de grupos que se relacionan entre sí. Entonces, la desigualdad se configura necesariamente a partir de un grupo que es desigual respecto de otro grupo. Para que exista desigualdad, es necesario que haya grupos distintos que se relacionen entre sí, que tengan relaciones laborales, relaciones económicas, relaciones educativas, y que vayan construyendo esas diferencias. En particular, yo en esta investigación voy a trabajar con una estratificación de estos grupos, es decir, voy a organizar y analizar estos grupos a partir de una estratificación que se utiliza habitualmente en los estudios sobre clases, que es interesante porque permite la comparación internacional, que es la estratificación desarrollada por Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, quienes definen la existencia de 3 clases o 3 macroclases. Las clases de servicios, que serían las clases que se encuentran en la cúspide de la estructura social, las clases intermedias y las clases trabajadoras que se encuentran en la base de la estructura social. Ahora bien, ustedes habrán visto que yo hablo de desigualdades sociales y no de desigualdad. Y esto es porque considero que las desigualdades, digamos, la desigualdad es en plural, porque no hay una sola dimensión que permita comprender esa desigualdad, sino que en realidad esas desigualdades se van configurando en la articulación de diferentes dimensiones. Entonces, no puede explicarse la desigualdad por la preponderancia de una única dimensión de la realidad social, sino por varias, por las cuales aquí estudio específicamente la dimensión laboral, educativa y familiar. Es decir, yo me voy a concentrar en las trayectorias laborales, educativas, y en el lugar que ocupan en esas trayectorias la transmisión familiar. Es decir, voy a articular en el análisis 3 dimensiones que me parece que son interesantes para poder comprender la desigualdad entre las clases. Lo que yo en definitiva quiero saber es, ¿existen desigualdades? Todos sabemos que existen desigualdades entre las clases sociales y que las personas están ubicadas en diferentes clases sociales. Ahora bien, lo que yo me pregunto es, ¿cómo llegan esas personas a ocupar esos puestos? ¿Qué procesos construyen, desarrollan para poder llegar a esos lugares? ¿Y qué vínculo tiene ese tránsito con la posición de la familia? ¿Sí? Es decir, la relación que existe entre la posición en la estructura social de la familia de origen y el proceso y el tránsito de esa persona hasta llegar a la clase en la que se encuentra. Para eso entonces utilizo, como recién decía, la idea de trayectorias. ¿Por qué? Porque las trayectorias sociales, o la perspectiva de las trayectorias sociales, me permite comprender la realidad a partir de las historias de vida, que son el resultado de la articulación entre las dimensiones macro, meso y microsociales. ¿Qué quiero decir con esto?
que cuando uno hace historias de vida, obviamente lo hace desde una perspectiva cualitativa, porque lo que importa es el relato, es cómo la gente cuenta lo que le fue pasando en su vida, digamos, y esto que la gente cuenta, que le fue pasando, es una dimensión subjetiva, refiere a el mundo de representaciones de los actores sociales, no puede explicarse únicamente por esa narración. Es decir, uno puede poner el centro de la información y el centro de interés en lo que las personas tienen para contar y para decirnos, pero luego el análisis de esa historia que fue contada y narrada tiene que ser puesta en contexto, y ese contexto es un contexto macrosocial, es un contexto, digamos, en función del modelo económico y modelo productivo que se está desarrollando en el país, que indirectamente o directamente lo afecta esa historia, y también por las dimensiones mesosociales, es decir, por las instituciones, por las políticas institucionales que pueden afectar el desarrollo de esas historias de vida o no. Cuando hablo de políticas institucionales, por ejemplo, puedo hablar de las políticas educativas, o puedo hablar de las políticas laborales, en este caso, ¿no? Que de alguna manera propician o dan lugar a determinados desarrollos o limitan determinados desarrollos de esas historias de vida. Y finalmente, un concepto que a mí me parece importante recuperar es la idea de transmisión familiar. ¿Qué es la transmisión familiar? Aquellos que los miembros de las familias, es decir, los padres, los abuelos, los tíos, pueden pasar o heredar a las siguientes generaciones. Cuando hablamos de esa transmisión familiar, hablamos entonces de la transmisión de capitales económicos, culturales, sociales y simbólicos. En este sentido, me parecía interesante señalar que cuando hablamos de transmisión, no hablamos solamente de la transmisión de padres y madres a hijos o hijas, sino que hablamos de la transmisión familiar. Esa idea de familia es la idea de una familia más ampliada. Entonces, lo que se analiza también es cuáles son los legados que en algunas situaciones los abuelos o los tíos o las abuelas o las tías pueden dejar a las nuevas generaciones. Respecto de la aproximación metodológica, bueno, lo que yo les estoy presentando es una investigación que se centra fundamentalmente en una investigación cualitativa que realicé con mi equipo de investigación a partir del financiamiento de dos proyectos, uno del Ministerio de Educación de la Nación y otro del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y, digamos, de alguna manera, nosotros hacemos un estudio de las desigualdades a partir del esquema de clases de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero, que ahora se los voy a mostrar. Y, digamos, para hacer una contextualización, primero hacemos un análisis estadístico de lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que también les voy a mostrar simplemente un gráfico para que veamos la composición de las diferentes clases sociales. Y la investigación cualitativa, propiamente dicha, es una investigación biográfica en la que definimos un muestreo no probabilístico basado en diferentes criterios. Esos criterios tenían que ser con que las personas que entrevistáramos pertenecieran a diferentes macroclases, es decir, que hubiera personas de la clase de servicios, personas de las clases intermedias, personas de las clases trabajadoras, y dentro de esas macroclases también nos fijamos que pudiéramos recabar las trayectorias de personas que, digamos, se pudieran inscribir en las diferentes fracciones de clases dentro de esas mismas grandes clases. Entonces realizamos 92 entrevistas a trabajadores y trabajadoras de las clases de servicios, intermedias y trabajadoras del Gran La Plata. Un poco para situarlos, digamos, la investigación se hizo en el Gran La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. Como ustedes deben saber, la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante de Argentina en términos de población y en términos productivos y económicos, y el Gran La Plata, o la Plata en realidad, es la capital de esa provincia. Entonces, la relevancia que tiene una investigación en La Plata tiene que ver con que es una ciudad en la que de alguna manera hay una gran conglomeración de población y de sectores productivos, entre los que aparece como relevante, además del sector productivo, el sector administrativo, y el sector administrativo vinculado a
el trabajo público, porque al ser la capital de la provincia, se encuentran en la ciudad todos los ministerios, ministerios públicos de la provincia, el Ministerio de Economía, de Educación, de Salud, etc. Entonces, digamos, nosotros hacemos una investigación en el Gran La Plata, pero luego, digamos, lo que hacemos es una cosa que se llama, un procedimiento que se llama extrapolación razonable. O en términos de Snañecki, en términos de investigación cualitativa, inducción analítica. Es decir, suponer que esto que estamos analizando para el Gran La Plata puede ser pensado, puede estar ocurriendo en igual situación en Argentina en términos más generales, sin pretender hacer una generalización probabilística, porque no trabajamos, como es una investigación cualitativa, no trabajamos con un muestreo probabilístico y no tenemos la pretensión de una generalización. Sin embargo, podemos pensar que lo que estamos encontrando en esta investigación cualitativa en profundidad en el Gran La Plata podría de alguna manera darnos indicios de lo que acontece en la Argentina, justamente porque el Gran La Plata de alguna manera reproduce una serie de características y particularidades que se producen a nivel nacional. Y finalmente las entrevistas que realizamos las analizamos a partir de la perspectiva de análisis de acontecimientos biográficos y momentos bifurcativos. Veamos un poco entonces cuáles son, antes de eso les quería mostrar el esquema de clases de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero. Como ustedes pueden ver, a la derecha de la pantalla están las tres grandes clases, las clases de servicios, las clases intermedias y las clases trabajadoras, y al interior de cada una de esas clases encontramos diferentes fracciones de clases. El esquema de clases de Erickson, Goldthorpe y Portocarrero es un esquema de clases basada en la ocupación. Entonces clasifica a la población centrándose en cuál es la ocupación que tiene. Entonces, para la clase de servicios, por ejemplo, que es la clase que se encuentra en la punta de la estructura social, en esta clase se encuentran o se identifican a los profesionales, los administrativos, los gerentes, que tienen habitualmente personal a cargo, que tienen puestos de gestión, etc. Y luego está también la clase de servicios de nivel inferior, en la que están los profesionales, los administradores y los gerentes de nivel inferior. Luego están las clases intermedias, y en las clases intermedias tenemos los empleados no manuales, tenemos los pequeños propietarios, con o sin empleados, y los trabajadores por cuenta propia, y algunos técnicos de nivel superior e inferior. Y finalmente tenemos en la clase trabajadora a los trabajadores manuales calificados y a los trabajadores manuales no calificados, ya sean agrícolas o no agrícolas. Entonces, lo que nosotros hicimos para nuestra investigación fue ir construyendo una muestra probabilística basada en, no probabilística, basada en criterios. ¿Cuáles eran los criterios? Que las personas que entrevistáramos formaran parte de alguna de estas fracciones. Y la idea era que pudiéramos, de alguna manera, garantizar la heterogeneidad de la muestra, tratando de tener representantes de cada una de esas fracciones en cada una de las clases. Es decir, que no se nos concentraran la clase de servicios en los profesionales y gerentes que tengan personal a cargo y no tener profesionales que tuvieran personal a cargo. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco la idea era siempre, bueno, que dentro de estas clases de servicios intermedias y trabajadoras, poder ir entrevistando personas que estuvieran en las diferentes fracciones de clases de esas clases o macroclases. ¿Y esto por qué? Porque estas fracciones de clases habitualmente se utilizan en los estudios cuantitativos porque lo que se trata de ver es cómo la gente se mueve entre fracciones, la movilidad ascendente de larga distancia, de corta distancia, entre fracciones, es decir, digamos, cómo una persona pasa de ser un pequeño empleado con un pequeño propietario sin empleados a un pequeño propietario con empleados. A nosotros no nos interesa esa diferencia o esa movilidad de corta distancia, sino lo que nos interesa es ver el proceso. Sin embargo, nos parecía interesante poder construir una muestra que fuera lo suficientemente heterogénea, y entonces por eso utilizamos estas fracciones como criterios para garantizar la heterogeneidad de la muestra que fuimos construyendo. Ahora sí, vamos un poco a los resultados de la investigación y qué es lo que fuimos a encontrar. En primer lugar,
Esto es un gráfico sobre la composición de las clases, es decir, cuál es el peso de las grandes clases sociales. Entonces tenemos que en el Gran La Plata el 41% es clase trabajadora, el 39% es clase intermedia y el 21% es clase de servicios. Si eso lo relacionamos con la última barra, que es la de Argentina, que tienen a la derecha de la pantalla, ustedes van a ver que el 50% en Argentina es la clase trabajadora, el 31% es la clase intermedia y el 19% es la clase de servicios. ¿Cuál es la particularidad de Gran La Plata y que me interesaba en este caso mostrar? Y es que, si ustedes se fijan, tenemos casi un 60% de población que es clase intermedia o clase de servicios, o sea que se encuentran más de la estructura, digamos, la estructura media de la estructura social hacia arriba. ¿Y eso por qué? Porque en realidad este 60% se constituye básicamente en empleo público. Es decir, como yo recién les decía, la ciudad de La Plata es una ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires y tiene mucho empleo público. Y ese empleo público se ocupa, de alguna manera, esos trabajadores se ocupan, son trabajadores administrativos, por ejemplo, en las diferentes entes provinciales públicas, por eso representan el 39%, y también se ocupan, tienen cargos de gestión y son profesionales de gestión en la clase de servicios. Obviamente que este casi 60% no es todo empleo público, pero tiene una gran composición de empleo público. Bueno, y después hicimos una comparación entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, como para ver, digamos, cuáles eran las diferencias, pero no encontramos mayores diferencias, y me parece que lo más significativo es esta cuestión, ¿no? de la composición, el peso importante que tienen las clases intermedias y la clase de servicio en relación a la clase trabajadora, que igual, digamos, es la clase trabajadora es la que tiene un mayor peso en términos de porcentajes, pero digamos, digamos, se diferencia con el 50% que tiene a nivel nacional, y eso justamente tiene que ver con la importancia, o lo relacionamos con la importancia del empleo público en Gran La Plata. Bien, vamos a las trayectorias ahora. Yo voy a hacer una presentación de las trayectorias educativas y laborales de la clase de servicios, de la clase intermedia y de la clase trabajadora, y después voy a presentar para cada una de esas trayectorias cuál es el lugar que ocupa la transmisión familiar. Y allí hacemos una distinción entre las trayectorias de las clases que reproducen la clase social y las trayectorias de quienes ascienden de clase social. Aquí el título tendría que decir trayectorias educativas y laborales. Bien, ¿cuáles son las particularidades de las trayectorias educativas y laborales de las clases de servicios? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Por un lado, que en relación a las trayectorias educativas, que las personas que son de las clases de servicios, digamos, realizan trayectorias ideales o lineales en términos de secuencialidad. Es decir, comienzan la primaria y van desarrollando y van avanzando a lo largo del tiempo en la formación primaria, la formación secundaria, la formación universitaria, sin interrupciones, ¿sí? Por eso se habla de linealidad. Estas personas llegan hasta los estudios universitarios, que son completos y a veces también realizan algunos posgrados, y ese acontecimiento, esa transición por la educación, es vivida como algo que tiene que suceder, algo natural. En esas familias y esas personas que forman parte de la familia de las clases de servicios, digamos, no existe la posibilidad de no estudiar. Estudiar es algo que es una obviedad, ¿no? Es algo naturalizado. Y las elecciones, y esto me parecía interesante señalarlo, son, digamos, la elección de la carrera universitaria tiene que ver con la vocación, pero también con las tradiciones familiares. Lo que encontramos en este caso, en estas trayectorias de esta clase, es que existe mucho, sobre todo los que reproducen, ¿no? Las trayectorias de personas que siempre fueron parte de la clase de servicios,
reproducen las vocaciones o las formaciones familiares. Es decir, encontramos muchas trayectorias de abogados que formaban parte de familias de abogados, trayectorias de ingenieros que formaban parte de familias de ingenieros, de médicos, etc. Y si pasamos a las trayectorias laborales, lo que encontramos es, bueno, que las primeras inserciones estas personas lo hacen durante la universidad, y lo hacen porque quieren, digamos, tener recursos específicos para sus gastos, para irse de viaje, o también lo hacen para ganar experiencia en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces hay una inserción que se realiza durante los estudios universitarios, pero con estos fines en particular. Estas inserciones que realizan estas personas son habitualmente informales, digamos, son personas que atienden un negocio, o cuidan niños, o dan clases particulares de alguna disciplina, etc. Y estas trayectorias, estas inserciones, estas primeras inserciones laborales, son abandonadas cuando es necesario terminar la universidad. Lo que, digamos, muchos nos contaban es esta cuestión de que cuando empezaron a trabajar lo hacían porque querían sus propios recursos o para ganar experiencia, pero que eso los retrasó un poco en la universidad. Entonces, cuando llega el momento en que deciden terminar y que es necesario finalizar los estudios universitarios, tienen la posibilidad, porque tienen garantizados los recursos económicos familiares, y tienen la posibilidad entonces de dejar de trabajar para dedicarse a estudiar. Y entonces, una vez que terminan la universidad, la trayectoria laboral, lo que encontramos es que hay una gran heterogeneidad, es decir, se insertan en diferentes sectores de actividad, pero hay una homogeneidad en relación a las condiciones de contratación, es decir, todos logran una situación de trabajo estable y con seguridad social. Y para esas inserciones y esas trayectorias que se producen a lo largo del tiempo, utilizan los saberes universitarios que adquirieron, pero también los saberes extracurriculares que las familias le pudieron de alguna manera transmitir, que tienen que ver con el uso del idioma inglés fundamentalmente, o los conocimientos artísticos que son utilizados y puestos al servicio de la inserción laboral. Y estas personas lo que realizan son carreras de ascenso y responsabilidad con gente a cargo. Entonces, lo que observamos es, si observamos estas dos flechas muestran de alguna manera esas trayectorias educativas y laborales, y vemos, digamos, la gran extensión que tiene la trayectoria educativa y la trayectoria laboral. Ahora bien, ¿qué pasa con la transmisión familiar en la clase de servicios? Nosotros lo que vemos es que la transmisión familiar permite identificar digamos, trayectorias de reproducción y trayectorias de ascenso. Las trayectorias de reproducción las llamamos trayectorias de inercia reproductiva, y las trayectorias de ascenso hacia la clase de servicios, es decir, personas que venían de la clase trabajadora, de las clases intermedias y logran alcanzar la clase de servicios, las llamamos trayectorias aspiracionales. ¿Qué pasa con esas trayectorias reproductivas? ¿Qué es lo que se transmite en estas familias? Bueno, en estas familias se transmite una planificación educativa para los hijos, ciertos apoyos económicos para prepararse para el futuro, es decir, estas personas que estudian, por ejemplo, en la universidad, tienen la posibilidad de dejar de trabajar si quieren para dedicarse solamente a estudiar, porque hay recursos económicos, hay un apoyo económico, material, por parte de la familia para poder desarrollar. Y también hay la transmisión de saberes o de vocaciones profesionales que sirven luego para la inserción y la reproducción, por ejemplo, de las empresas familiares. Y también hay oportunidades, se transmiten oportunidades de ingresar a trabajar en el Estado, ¿sí? Esta cuestión de poder facilitarle a los hijos la transmisión del trabajo, es decir, generarle a los hijos la transmisión de que puedan ingresar a trabajar en un puesto estatal. Entonces, lo que se transmite en estas trayectorias tiene que ver con un conjunto de oportunidades de formación, materiales y laborales que posibilitan la inercia reproductiva, es decir, que posibilitan que los hijos se mantengan en la misma clase social que los padres, o que los abuelos, o que los tíos. ¿Qué pasa con la trayectoria? Esto es lo que me parece más interesante a mí. ¿Qué pasa con las trayectorias hacia la clase de servicios? Es decir, ¿qué lugar tiene la transmisión en esas personas que logran acceder a la clase de servicio, pero que en realidad provienen de familias de otras clases sociales? Bueno, acá hay una transmisión de los familiares de la importancia de alcanzar la titulación de grado como llave para la realización de una buena carrera laboral. Es decir, son familias que no alcanzaron el título universitario, pero que
de alguna manera le transmiten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, la importancia de alcanzar un título universitario porque es una llave para poder tener unas mejores condiciones de vida. Entonces, también se transmite esa posibilidad de trabajar en el sector público, pero como esa transmisión de esa posibilidad no era en un cargo importante o en un cargo relevante en el Estado, de alguna manera estas personas rechazan esa situación, esa posibilidad de ingresar a trabajar en el Estado, porque también se parte que lo que estas personas no quieren es reproducir o repetir la historia familiar, ¿sí? Otra de las cosas que me parecía interesante que apareció, digamos, en los relatos, tiene que ver con la transmisión de la frustración familiar y la necesidad de superarla. Muchos decían, bueno, mis papás tenían un negocio, como no tenían manejo y conocimiento de trabajo en un negocio, se fundieron, y esa experiencia de alguna manera de frustración es atravesada por las generaciones, y de alguna manera les queda como un pendiente y como algo que es necesario superar. Entonces eso también de alguna manera condujo a varios, según digamos sus relatos, a estudiar administración de empresas, a estudiar contabilidad, como para desarrollar carreras que permitieran evitar ese tipo de frustración. También hay una transmisión del deseo. Eso me parecía re interesante. En estas entrevistas aparece esa idea de que la familia, la abuela, el abuelo, el tío, transmiten el deseo de que es necesario o es posible vivir una situación laboral mejor y tener mejores condiciones de vida. Y que entonces es necesario desarrollar carreras universitarias, desarrollar conocimientos, para poder alcanzar una mejor situación laboral y condiciones de vida. Ahora bien, esas transmisiones son muy importantes. Y esas transmisiones, como decíamos hoy, pueden estar encarnadas en los padres y las madres, pero también en los abuelos y las abuelas, o los tíos y las tías, y eso aparece en los relatos, ¿no? La importancia de un tío que me transmitió tal cosa, o la importancia de una abuela que se ocupó de enseñarme tal cosa, de transmitirme la importancia de tal y que tenía que ser universitario, etcétera, etcétera. Ahora, esa transmisión es importante, pero es importante fundamentalmente en tanto y en cuanto la persona puede apropiarse de esa transmisión, porque puede acontecer que en una familia haya dos hermanos y que uno hayan recibido esa misma transmisión y que uno se apropie de esa transmisión y otro no. Entonces puede suceder que en una misma familia algunos logren ascender y otros reproduzcan la clase intermedia de la cual forman parte. Entonces, la transmisión en estas trayectorias de ascenso, ¿cuál es la clave para entender este ascenso social? Es que la transmisión familiar es más simbólica que material y está vinculados a los deseos, las vocaciones, las aspiraciones, las proyecciones y las moralidades familiares y a las apropiaciones que pueden hacer los sujetos de esa transmisión simbólica para poder ponerla en acto, para poder desarrollar una trayectoria de ascenso social. ¿Qué pasa con las trayectorias de la clase intermedia? Si miramos las trayectorias educativas, lo que podemos ver es que también son lineales, pero otras son zigzagueantes. Es decir, son lineales hasta que van al secundario, hasta la escuela secundaria. Allí algunos no terminan la escuela secundaria, aunque gran parte sí termina la escuela secundaria, intenta insertarse en la universidad, pero luego abandona la universidad porque no tienen los soportes materiales para solamente dedicarse a estudiar. Entonces, hay un tránsito y una terminalidad secundaria que es vivida como un logro individual y familiar. ¿Por qué? Porque estas personas forman parte de familias, integran familias en las que no, digamos, en las que las generaciones anteriores no habían culminado la escuela secundaria. Entonces, es de alguna manera un logro individual de la persona que logró terminar el secundario, pero también familiar, es un salto en la educación en términos familiares. Y el tránsito por la universidad, en cambio, es vivido como una frustración, porque estas personas intentan insertarse en la universidad, lo logran, cursan un tiempo y luego la abandonan, pues justamente porque tienen que trabajar y porque no tienen los soportes para poder dedicarse solo a estudiar. Entonces, si miramos las trayectorias laborales de estas personas, lo que podemos ver es que las primeras inserciones se realizan cuando van al secundario, es decir, estas personas empiezan a trabajar no como el clase de servicio cuando están en la universidad para ganar experiencia o para sus propios gastos, sino durante el secundario, o sea, es una inserción más prematura, y
lo hacen para colaborar con la economía familiar. Bueno, tienen jornadas intensas de trabajo, es decir, están divididos entre la escuela y el trabajo, y hay una heterogeneidad también de inserciones laborales. Estas inserciones que realizan estas personas son muy heterogéneas en diferentes sectores productivos y de servicios, pero la particularidad es que son inserciones informales, que se consiguen a partir de redes sociales o familiares, es decir, las primeras inserciones son familiares. Y son informales, se consiguen a través de familias o de conocidos. Y la trayectoria posterior, más allá de la primera inserción, lo que encontramos son que encontramos trayectorias con diferentes condiciones laborales. Tenemos personas que realizan o logran alcanzar trayectorias y trabajos formales, y otros que siempre realizan trayectorias más precarias, con contratos de trabajo por tiempo determinado, y con pocos derechos a la seguridad social. Y digamos, lo que también es interesante en estas trayectorias es que muchas de estas personas en la escuela secundaria fueron lo que acá en Argentina se llama las escuelas técnicas, es decir, las escuelas en las que se aprenden oficios, o sea, electricista, gasista, etc. Y esos saberes luego son puestos en el mercado de trabajo y utilizan entonces esos saberes. Entonces, si sintetizamos un poco estas trayectorias en términos, digamos, para visualizarlo, lo que podemos observar aquí en esta flecha de trayectoria que yo elaboré, hay una reducción respecto de la trayectoria educativa de la clase de servicios, porque ocupa menos tiempo, y hay una extensión de la trayectoria laboral. Y también esa diversidad de colores tiene que ver con que se empieza de manera informal a trabajar y luego empieza a tener más color porque algunos llegan a tener contratos formales o precarios. ¿Cuál es la transmisión familiar de esta clase? Es decir, ¿cuál es el lugar que tiene la transmisión en la clase intermedia? Y ahí encontramos también, entonces, trayectorias de inercia reproductiva y trayectorias ambivalentes. Nosotros las llamamos entre la herencia y la resignificación del legado. Encontramos trayectorias en las que hay reproducción, es decir, personas que nacen en la clase intermedia, en una familia de clase intermedia, y continúan su trabajo, su trayectoria, llegan a ser también clase intermedia, y personas que vienen de la clase trabajadora y que llegan a la clase intermedia. Entonces vamos a ver cuál es el lugar de la transmisión en estos dos tipos de trayectorias. Respecto de la trayectoria de inercia reproductiva de la clase intermedia, ¿qué es lo que las familias transmiten? Bueno, como hoy veíamos, la transmisión, digamos, de la importancia de los estudios secundarios, ¿no? Que significa un salto en relación a la formación familiar, y también se transmiten algunos apoyos económicos. Esos apoyos económicos no solamente son apoyos de la madre y el padre, como sucedía en la clase de servicios, es decir, en la familia nuclear, sino que hay apoyos económicos desde la familia más ampliada. Sus tíos y abuelos de alguna manera colaboran en la finalización de los estudios con recursos para que terminen los estudios. Y después, digamos, lo que es interesante es la transmisión de oportunidades de ingresar a trabajar en el Estado o en las empresas privadas, ¿no? Esta es como la clave de la reproducción, para mí, desde mi punto de vista en términos ocupacionales, esta cuestión de que familias que trabajan en el Estado, trabajan en determinadas empresas, lo que hacen es le garantizan a sus hijos o a sus sobrinos, a sus nietos, el ingreso a una ocupación similar a la que ellos tienen. Entonces, de ahí que, digamos, puede pensarse en la reproducción de la clase. Entonces, lo que se transmite en este tipo de clases tiene que ver con un conjunto de oportunidades educativas y laborales que posibilitan cierta inercia reproductiva. Aquí ya no está, si se quiere, la transmisión de cuestiones materiales, ¿sí? Porque no hay demasiado material que estas familias puedan transmitir. Entonces, lo que transmiten es oportunidades educativas y laborales. ¿Qué pasa con quienes ascienden de la clase trabajadora a la clase intermedia? ¿Qué es lo que esas familias de alguna manera transmiten para que la persona, y tiene un lugar, digamos, qué es lo que transmiten, tiene lugar para que la persona pueda ascender o propiciar el ascenso en la estructura social, ¿no? Para que lleguen a ser clase intermedia?
Bueno, respecto a los estudios secundarios, hay una transición transmitida y promovida por la familia. Esto, digamos, es similar a la reproducción. Son familias que habitualmente no han terminado el secundario, entonces esta transmisión de la importancia de culminar el secundario, la escuela media sería el secundario, lo llamamos aquí en Argentina. También tienen algunos apoyos económicos de la familia empleada, por ejemplo, para la finalización de los estudios. Y también se transmiten en este tipo de clases algunos saberes, como por ejemplo el manejo de autos para poder ser chofer, o la utilización de maquinaria. Ustedes piensan que estas personas forman parte originalmente de la clase trabajadora, entonces, ¿qué podía darle la clase trabajadora, su familia de clase trabajadora a estas personas? Bueno, conocimientos sobre cómo se maneja un auto, o cómo se maneja una máquina de coser, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que de alguna manera permite comprender que estas personas ascienden de clase cuando lo que reciben es de alguna manera similar a lo que recibía la clase reproductiva? Lo que permite, desde mi punto de vista, comprender esa movilidad ascendente es el distanciamiento y la resignificación de los valores de la clase trabajadora. Nos encontramos con muchos relatos en los que decían, sí, bueno, a ver, a mí me sirvió que me enseñaran a coser, por ejemplo, ¿no? Con la máquina de coser, porque yo me transformé en diseñadora de remeras y eso me sirvió para, de alguna manera, saber cómo coser las remeras, pero después toda la cuestión del diseño, toda la cuestión del armado de mi negocio, bueno, en realidad eso me lo busqué yo por mi lado. Entonces hay una utilización de esos saberes, pero también hay una resignificación de esos saberes para poder ascender. Entonces hay un distanciamiento y una resignificación de los valores de la clase trabajadora. Y una cosa que me parecía interesante, que apareció en varios relatos, es esta cuestión del pasaje, del trabajo como sacrificio al trabajo como realización personal. Estas personas recibían de parte de sus familias esta idea de que hay que trabajar y si no alcanza hay que trabajar más, hay que esforzarse y digamos la única manera de poder llegar a tener algo es sacrificándose. Y digamos, estas personas de alguna manera criticaban esa mirada familiar diciendo en realidad yo para mí el trabajo a mí me da satisfacción y yo quiero que mi trabajo me dé satisfacción y no vivirlo como un sacrificio. Y después también hay un distanciamiento y una resignificación de las lógicas del trabajo de la clase trabajadora. Entonces, esto que decimos, ¿no? La utilización de los saberes familiares, pero resignificados, puestos en juego en otra forma de trabajar y de producir, en otras condiciones que permite de alguna manera distanciarse. Entonces, lo que se transmite en las clases intermedias, en las clases que llegan a ser clase intermedia, se centra en las oportunidades educativas de acceso y terminalidad del nivel medio y en algunos saberes que pudieron ser transmitidos. Pero por otro lado, se advierte un distanciamiento de la herencia vinculada a los valores de la clase trabajadora. De así es que yo lo llamo ambivalente, porque se toma algo, pero otras cosas se distancian, se rechazan y se resignifican para construir una posibilidad laboral y educativa distinta que les permita ascender. Bien, y luego tenemos la clase trabajadora. ¿Cuáles son las particularidades de las trayectorias laborales y educativas de la clase trabajadora? Por un lado tenemos la interrupción prematura de la educación, es decir, son personas que tienen la primaria completa y hasta el secundario incompleto, o sea, empiezan los primeros años del secundario, pero luego los dejan. Siempre estuvieron en escuelas públicas y hay un abandono de la escuela por la falta de recursos, por parte de las familias y por la necesidad de que trabajen. ¿Sí? Entonces son personas, la clase trabajadora tiene, digamos, pocos recursos educativos, pocos capitales educativos. Y sus trayectorias laborales, lo que encontramos es que sus primeras inserciones son durante los estudios primarios. Fíjense cómo la clase de servicios se inserta en el mundo del trabajo en la universidad. Las clases intermedias en la escuela media y la clase trabajadora en la primaria. Los últimos años de la primaria o los primeros años del secundario, estas personas comienzan a trabajar. Y comienzan a trabajar para colaborar con la economía familiar, por una necesidad familiar, y también tienen jornadas intensas, divididas entre la escuela y el trabajo. Lo que finalmente termina sucediendo es que las personas dejan los estudios porque tienen que trabajar y tienen que colaborar con la familia, y se insertan
todo el tiempo son trayectorias de alta rotación por varios trabajos informales. Es decir, trabajan de albañil, luego trabajan en un negocio, luego trabajan haciendo una repartición, digamos, como delivery. Entonces, como que tienen múltiples y cambiantes trabajos. Hay una alta rotación en esos trabajos, son trayectorias de una alta rotación, y tiene también cierta heterogeneidad de las inserciones laborales. Digamos, es decir, se pueden hacer trabajos manuales o trabajos domésticos, hay como mucha heterogeneidad. Entonces, si nos centramos en la trayectoria que yo dibujé para esta clase, observamos cómo la educación adquiere una poca temporalidad y el trabajo nunca tiene intensidad en términos de alcanzar la formalidad, por eso es un celestito clarito, y es más prolongado a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que se transmite en estas clases? En estas clases, o sea, no hay una clase por debajo, con lo cual no hay un ascenso hacia la clase trabajadora, ¿sí? Porque esta es la clase que está en la estructura, en la base de la estructura. ¿Y qué es entonces lo que estas familias le transmiten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos? Primero, se le transmiten las oportunidades laborales, pero son oportunidades laborales vinculadas a trabajos precarios e informales que ellos tienen. Habitualmente estas personas empiezan a trabajar colaborando con la familia, o trabajando en el campo, o atendiendo el negocio, ¿sí? O trabajando de empleadas domésticas para poder hacer un aporte familiar. Y hay también una transmisión informal y en el puesto laboral de saberes para el trabajo. Nosotros entrevistamos a algunas personas que trabajaban la tierra, entonces cuando les preguntábamos cómo habían aprendido, aparecía esta cuestión, no, bueno, me enseñó mi mamá, mi papá, mi tío, ¿no? Fuimos aprendiendo entre todos haciéndolo. Y después, y esto me parece interesante, hay una transmisión del deseo de que estas generaciones, para que las siguientes generaciones tengan mejores condiciones laborales y de vida, pero digamos, es una transmisión de un deseo frustrado, porque no existe la posibilidad de que eso de alguna manera se haga carne y puedan tener mejores condiciones de trabajo, porque son personas que están reproduciendo las condiciones de vida de la familia, ¿sí? Entonces la transmisión aquí se vincula con algunos saberes manuales de oficio y con oportunidades laborales para inserción, pero siempre en el mercado de trabajo informal. Entonces hay una tendencia a la reproducción, porque no se puede, de alguna manera no se puede hacer carne ninguna transmisión que permita o promueva una apropiación por parte de los sujetos para poder ascender. Vamos entonces un poco cerrando ya. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Bueno, lo que yo quería mostrar en primer lugar es cómo, digamos, las diferentes configuraciones de las trayectorias de clase. Arriba tenemos las trayectorias de la clase de servicios, y en las que vemos hay un gran reparto en términos de temporalidad, y el color más intenso que habla de la formalidad y del acceso a mejores niveles educativos. En la trayectoria que tenemos en el medio, observamos cómo la educación adquiere una menor temporalidad e intensidad, y cómo la trayectoria laboral adquiere una mayor temporalidad y una menor intensidad que la trayectoria de la clase de servicios. Y la última trayectoria, observamos que es la trayectoria de la clase trabajadora, observamos una reducción de la importancia de la educación y de la transición educativa, y una trayectoria laboral más larga y con menor intensidad en términos de acceso a la formalidad y a la seguridad social. ¿Cuál es la transmisión familiar, en síntesis, en la configuración de las trayectorias de clase? Bueno, la transmisión en la reproducción de la clase de servicios tiene que ver con oportunidades formativas, materiales y laborales. La transmisión en el ascenso a la clase de servicios, es decir, la transmisión de aquellos que pudieron ascender a la clase de servicios, es más simbólica que material. Se transmiten oportunidades laborales y materiales que pierden importancia frente a la transmisión de deseos, vocaciones, aspiraciones, proyecciones y moralidades que son apropiadas por los sujetos y que son puestas en juego para poder ascender. Luego tenemos la transmisión en la reproducción de la clase intermedia, que tiene que ver con oportunidades educativas y laborales, no ya materiales, como decíamos antes en relación a la clase de servicios. Y en la transmisión en el ascenso a la clase intermedia, lo que tenemos son oportunidades de acceso y terminalidad educativa de nivel medio y de algunos saberes,
pero un distanciamiento de la transmisión de los valores de la clase trabajadora. ¿Sí? Hay un distanciamiento y hay una resignificación de esos valores que es puesta en juego para ascender. Y finalmente tenemos la transmisión en la reproducción de la clase trabajadora. ¿Qué es lo que la clase trabajadora transmite a sus generaciones siguientes? Saberes manuales y de oficio y oportunidades laborales que son siempre informales. Entonces, un poco para cerrar, podemos decir que mientras en las trayectorias de la clase de servicios, intermedias y trabajadoras, las herencias transmitidas tienen un papel importante en la reproducción de las clases, en las trayectorias hacia la clase de servicios y hacia la clase intermedia, la transmisión invita a la apropiación y la apropiación de cierta transmisión y al rechazo de ciertos legados para reorientar los recorridos esperados. Finalmente, y en suma, las transmisiones familiares pueden ser pensadas como factores distintivos que, articulados con otros elementos relevantes, como los soportes institucionales y la situación contextual, que no pude desarrollar demasiado en esta presentación, pero que nosotros sí lo analizamos, en esta presentación no lo puedo desarrollar demasiado por una cuestión de tiempo, entonces podemos decir que las transmisiones, quería hacer esa aclaración, las transmisiones familiares pueden ser pensadas como factores distintivos que, articulados con otros elementos, como los soportes institucionales, las universidades que en la Argentina son públicas y gratuitas, y son un gran soporte institucional, por ejemplo, y la situación contextual, permiten comprender los procesos de ascenso y reproducción que posibilitan conocer con mayor profundidad la desigualdad social, o tendríamos que decir las desigualdades sociales. Bueno, un poco esa es la idea que tenía. Quería, digamos, de alguna manera comprender y ver, digamos, centré la presentación en la mirada más subjetiva, digamos, ¿no? Bueno, cuál es el rol de esa transmisión familiar en estas trayectorias, pero, digamos, no es que solamente se analiza esos relatos, sino que esos relatos luego se ponen en el contexto institucional, en el contexto nacional, como para poder comprender en profundidad esas trayectorias. Lo que quiero decir es que uno no puede pensar solamente que la gente asciende porque se apropia de los deseos, de las moralidades, etcétera, sino que además de eso, que es muy importante para la explicación y la interpretación, también, digamos, recurre a ciertas oportunidades, posibilidades institucionales y posibilidades del contexto nacional para poder desarrollar esos ascensos o esas reproducciones. Bueno, hasta ahí entonces. Muchas gracias, Leticia, por esa interesantísima presentación. Tenemos todavía un par de minutos antes de entrar a nuestro receso, y también hay Raimundo varios aplaudiendo. Gracias. Así que excelente. Eso, tenemos todavía un par de minutos antes del receso para volver aquí con los investigadores e investigadoras jóvenes que van a presentar, así que si quieren pueden hacer comentarios por el chat. Macarena Orchard dice, excelente, muchas gracias. ¿Alguno de los participantes que quisiese hacerle alguna pregunta a Leticia o comentario? Dejo la palabra. Antes de, yo también quería aprovechar de hacer una pregunta, pero quiero primero dejar oportunidad al público, a los participantes que se manifiesten, así que adelante. Antonia, ¿podría hacer una pregunta a Leticia? Sí, adelante, Raimundo, por favor. Bueno, primero, Leticia, felicitarte, excelente presentación, muchas gracias. Bueno, yo ya he leído tu trabajo antes, entonces me refresca ciertas preguntas que me suscita el tema de las trayectorias en el contexto argentino. Y en este caso te quería hacer dos consultas. Uno es si el trabajo cualitativo, el material cualitativo a veces no le hace cuestionar un poco las categorías de clase y ocupación de Goldtorp y Erickson en términos de esa idea de
servicio intermedio, que se te mezcla un poco más, o ciertas fracciones de clases que se transponen, que se desdibuja un poco esta categorización. ¿Sí? Sí. Si el análisis cualitativo un poco quiebra estas categorías ocupacionales. Y la segunda pregunta era si el material cualitativo también había alguna experiencia de quiebre o de trauma que la persona quisiera alejarse de su entorno familiar, que lo narrara como no solo como una distancia de la oportunidad, sino, no sé, la violencia dentro del espacio familiar, como un escapar de ese trauma. Estoy pensando un poco en la idea del trauma intergeneracional, cómo se transmite y cómo se escapa de él. No sé si le aparece un poco eso o cómo lo procesaron en el material. Eso, muchas gracias nuevamente, Leticia, por excelente la presentación. No sé, Antonia, ¿respondo? Yo creo que responde, ahí tenemos otra pregunta, así que mejor aprovecha de responder al tiro, sí. Ok. Sí, respecto del material cualitativo de la estratificación, tuvimos muchísima discusión. Fue como, en el equipo de investigación creo que estuvimos 2 meses discutiendo cómo íbamos a abordar las clases y cómo las íbamos a recuperar, ¿no? Un poco la discusión que teníamos era, bueno, ¿qué son las clases sociales? Y ahí empezamos toda la discusión, ¿no? Se nos cayó la biblioteca entera de la sociología. Y cómo seleccionar, la discusión se dio más en términos de cómo seleccionar a las personas, cómo garantizar que tuviéramos heterogeneidad, por eso yo hablaba de la heterogeneidad, es decir, cómo saber que estamos recuperando a la población de diferentes clases sociales y que no sean todos abogados solamente, ¿no? O que no sean todos empleados secretarias, o que no sean todos docentes, o bueno, etcétera. Y no, porque nosotros no queríamos hablar de, como hacen las investigaciones cualitativas en términos generales, o habitualmente, que es bueno trabajar sobre un caso específico, sobre el caso de los abogados o sobre el caso de las secretarias, sino queríamos hacer un análisis relacional de clases. Entonces empezamos a ver las diferentes formas en que los estudios cuantitativos analizaban y construían esas clases, y nos pareció que el de Goldthorpe era el que más se vinculaba con nuestra investigación, porque originalmente era sobre trayectorias laborales. Ahora bien, hay una diferencia que podemos hacer entre, nosotros lo que decidimos fue que le asignamos la clase a las personas en función de la ocupación del principal sostén del hogar. Pero cuando analizábamos, esas personas habitualmente, a veces no tenían esa clase social. Porque, por ejemplo, los jóvenes, su trayectoria, Goldthorpe habla de un concepto que se llama madurez ocupacional, que es que las personas llegan a tener la clase que van a tener definitivamente a partir de los 35 años, creo que es. Y entonces teníamos como algunas dificultades. Entonces, en el análisis tipológico que hicimos después, muchas personas que originalmente las asignamos a, no sé, la clase de servicio tipo 1, luego formaban parte de la clase, o por ejemplo, la clase intermedia, y llegaban a tipo 1 de la clase de servicios. Es decir, se movían, ¿no? Justamente, porque esta idea de analizarlos de manera dinámica implica la complejidad de que se mueven. Entonces, digamos, sí tenemos muchas diferencias con la mirada de Goldthorpe, incluso hay muchas discusiones en los mismos estudios cuantitativos respecto de si se puede usar Goldthorpe para estudiar América Latina, digo, ¿no? ¿Dónde están los informales de América Latina en Inglaterra? Bueno, no están, ¿no? Entonces en esa clasificación como que hay, digamos, hay cosas que se pueden cuestionar. Pero nos parecía que era la mejor estratificación para poder garantizar cierta heterogeneidad, digamos. Desde ese lugar es que lo tomamos. Pero sí, en términos de métodos cualitativos y de lo que pudimos encontrar, se podría cuestionar de alguna manera esa construcción y podríamos pensar en otra estratificación. De hecho, si lo pensamos en términos cualitativos, podemos pensar que nosotros armamos otra tipología, ¿no? Si quieres, dentro de la clase de servicios, los que reproducen y los que ascienden, dentro de la clase intermedia, los que reproducen y los que ascienden, y la clase trabajadora. Esa sería como una nueva clasificación que nosotros hacemos después del análisis del material cualitativo.
Y respecto del trauma intergeneracional, en realidad nosotros llegamos a la transmisión luego. Esto de que los estudios cualitativos son flexibles, nosotros empezamos preocupados por las trayectorias laborales y luego educativos de estas clases. Pero lo que en definitiva encontrábamos en ese análisis es que no estábamos diciendo nada distinto de los estudios cuantitativos respecto de las clases y las trayectorias de clase. Porque yo decía, voy a hacer una investigación cualitativa para decir que la clase de servicio llega a la universidad y que la clase trabajadora solamente va a la primaria, eso ya se sabe. Entonces, cuando empezamos a decir, bueno, pero ¿qué más nos están diciendo? Estas representaciones, esta gente, ¿qué nos está explicando? Y ahí encontramos, junto con los textos con la ayuda también de la literatura, de los textos de Berthaud y de Thompson de los años 80, la idea de las genealogías sociales, la idea de las genealogías o de las fratrías, ¿no? Y nos agarramos de ahí para poder interpretar esta idea de la transmisión intergeneracional o familiar. Y entonces ahí ya nos perdimos eso del trauma intergeneracional. Pero la verdad es que yo estoy como súper interesada en esto, creo que mis próximos proyectos van a ser sobre genealogías familiares de clase, y seguramente ahí va a aparecer, porque no solamente el trauma, esta cuestión de la distancia, de la violencia, sino también, por ejemplo, las cuestiones de género, las familias. Yo encuentro en las entrevistas que la persona me dice, no, bueno, yo llegué, soy empresaria, qué sé yo, porque mi mamá siempre me decía, vos tenés que poder, vos tenés que hacer, qué sé yo, y mi hermana no terminó el secundario, porque lo que esperaban de ella era que ella fuera una ama de casa, una madre. Entonces, eso que aparece como la desigualdad de género al interior de las familias es súper interesante. Lo que pasa es que, digamos, no tenemos ese material construido porque no fue originalmente pensado. Aparece, es lo emergente que nos pareció que era interesante recuperar para poder decir algo distinto que no fuera, bueno, las clases de servicios tienen mejores condiciones laborales y las clases trabajadoras tienen condiciones informales, porque eso, digamos, ya se sabe, es como el ABC de los estudios de clase. Entonces, un poco desde ahí es que lo pensamos. Pero bueno, estamos en ese camino y seguramente vamos a trabajar con esta cuestión también, ¿no? del trauma intergeneracional, porque también esa resignificación, y también nos falta el descenso, porque vos me podrías preguntar, ¿y qué pasa con las trayectorias de descenso? Bueno, no, todavía no las tenemos, pero digamos, la idea es construirlas también, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con los que eran de servicio y terminaron la clase intermedia? Los que eran intermedia y terminaron la trabajadora. ¿Qué pasó con la transmisión ahí? ¿Qué lugar tuvo la familia? ¿No? ¿Y qué lugar tuvieron los contextos institucionales y nacionales también para ese descenso? Ahora, con la pandemia, dentro de 2 o 3 años vamos a poder hablar del descenso seguramente. Muchas gracias, Leticia. Sí, gracias Raimundo y Leticia por la respuesta. Tenemos brevemente, Vicente Inostroza había manifestado interés en hacer una pregunta. Podemos tomar permitirnos 2 o 3 minutos más para... Perfecto. Antes de ir a nuestro bloque de receso. Entonces voy con una pregunta solamente. Tenía 2, pero voy con una que es más central. Bueno, muchas gracias Leticia por la presentación. Yo principalmente estudio temas de malestar, entonces me es muy interesante las trayectorias de clase, porque, y en esto va la pregunta, no sé si han estudiado trayectorias no de ascenso, no de mantenimiento en la clase, sino que de descenso, es decir, de personas que descienden de su estatus, tanto subjetivo como objetivo en la medición que están viendo, sobre todo por las crisis. Voy a ser muy centrado en el caso chileno, la doble crisis que se ha dado en Chile, tanto con la crisis social, pero sobre todo con la crisis del COVID-19, que ha golpeado también parte de la economía del hogar de muchas familias. Entonces, quería preguntarte más que nada por eso. Eso, muchas gracias. Gracias, Vicente, por tu consulta, pregunta. En realidad, nosotros, la investigación, las entrevistas llegan hasta 2018. Las hicimos en 2017 y 2018, entonces no aborda la cuestión del COVID ni nada, pero podríamos haber encontrado trayectorias de descenso. No las encontramos, y yo creo que en definitiva no las encontramos porque tampoco las estábamos buscando, por esto que yo decía, ¿no? Nosotros buscábamos trayectorias educativas y laborales. Si no, por ejemplo, hoy
construiría una muestra no probabilística donde intentara de alguna manera identificar a personas que hayan descendido de clase social. Y yo creo, y esta es una hipótesis que es como muy, digamos, obvia, pero que, digamos, que la pandemia seguramente condujo a varias personas a una trayectoria de descenso. Lo que pasa que para eso, y en estos estudios con la temporalidad y la dinámica, uno necesita que ese tiempo pase. Entonces yo imagino que a fines del año que viene, cuando esperemos que la pandemia ya haya pasado, o en el 2020, en el 2022, podamos ya aprender eso, ¿no? No quiere decir que no existan hoy, que hoy existen, pero habitualmente el descenso se da y se vincula más a las crisis. Entonces, después de la crisis del 2001 en Argentina, hubo muchas investigaciones sobre lo que se llamaron los nuevos pobres, ¿no? Y los nuevos pobres hablan justamente del descenso. Entonces yo creo que ahora vamos a tener trayectorias de descenso, para mí mayormente de la clase intermedia a la clase trabajadora, porque la clase de servicios, la clase intermedia es más difícil. Ya cuando uno es clase de servicios, hay una consolidación y una espalda, diríamos acá, familiar, unos recursos económicos que, a no ser que la familia haya atravesado una crisis profunda en términos económicos, hay más espalda para sostener esas trayectorias. En cambio, las clases intermedias no tienen tanto soporte, y entonces ahí me parece que puede haber trayectorias de descenso, pero eso solo es en términos hipotéticos, porque la verdad es que todavía no lo trabajamos. Muchas gracias, Leticia. Gracias a vos. Muchas gracias, Vicente, por tu pregunta, Leticia. Bueno, los invito ahora, estamos en el tiempo, agradecerle nuevamente a Leticia por esta charla inaugural, esta jornada de investigadores e investigadoras jóvenes que se inicia el día de hoy y culmina mañana también con la charla de Raimundo Frey. Ahora entonces vamos a ir a un bloque de receso, vamos a regresar a las 11:30 con la mesa 1, múltiples manifestaciones de la desigualdad, donde va a comenzar presentando Gabriela Andrade y Claudia Núñez, que están por aquí también. Tenemos también a Macarena Orchard, Aldo Madariaga por ahí, que van a comentar también esta mesa, así que vamos a seguir conectados. Ahora se va a proyectar una cortina. Regresamos a las 11:30, pero cualquier cosa, los ponentes también se pueden comunicar conmigo por el chat interno si tienen alguna consulta o duda. Así que eso, felicitaciones aquí también, Leticia, dicen en el chat, y muchas gracias a todas y todos los participantes de este primer bloque, y nos vemos en un ratito. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar conectarme, como les decía hoy, pero en Argentina hoy tenemos feriado, entonces tengo también cuestiones familiares que resolver, pero mañana seguramente me estaré sumando para escucharlos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.